El día de hoy llevaremos a cabo la conferencia Retos feministas de la sociedad, capital y Estado, la deuda para con las mujeres, con la participación de Cintia Ortiz Monroy, estudiante de Derecho en la Universidad Anáhuac Norte y de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia en materia de litigio administrativo, constitucional, derecho corporativo y consultoría en política y riesgo país. Ha formado parte como voluntaria en la asociación Sin Trata AC, dedicada a la prevención de la trata de personas. Asimismo, cuenta con una experiencia en recursos de concientización para prevenir la trata de personas, en conjunto con instituciones públicas. Galardonada como ganadora del concurso de ensayo en materia de derechos humanos. Convocado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, edición 2019, actualmente es articulista en las diversas secciones de Derecho, Filosofía y Sociología de la revista Anáhuac Global Review de la Universidad Anáhuac, México, y es integrante del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. Durante la conferencia, si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanlo en el chat y al término de la conferencia abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos mantener su micrófono silenciado y cámara encendida durante toda la presentación. Gracias. Sin más preámbulo, comencemos. Hola, buenos días. Pues primero que nada, muchísimas gracias al equipo de He4She, a Carla y a todos ustedes por invitarme y permitirme este espacio para poder compartir algunos de los temas que más me apasionan, que son derechos humanos y género. El tema que tocaremos hoy principalmente se llaman aquellos retos feministas que, como bien ya lo mencionaron, tiene la sociedad, el capital y el Estado. Para poder ahondar de manera amplia en este tema, primero tenemos que ver cuál es la razón de existir de estos temas, ¿no? La principal razón de estos son los derechos humanos. Y mucha gente siempre habla de derechos humanos, últimamente han estado súper en boga, pero realmente, ¿qué son los derechos humanos? Tenemos aquí, no sé si están viendo mi pantalla, tengo entendido que sí, esta definición de uno de los mayores teóricos en materia de derechos humanos que se llama Luigi Ferrarioli. Él nos dice que son aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o por capacidad de obrar. Prácticamente todos, por el simple hecho de ser personas, tenemos derechos humanos. No se pueden cuestionar los derechos humanos. ¿Cuál es el fundamento de esto? Es la dignidad humana. De la dignidad humana devienen todos los derechos fundamentales humanos y los principios necesarios para poder tener una vida plena y gozar de estos derechos para el ser humano. Entonces, partiendo de esto lo vamos a aterrizar de manera específica en los ordenamientos jurídicos de México. El mayor es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Principalmente para el tema que vamos a tocar, necesitamos tres principios. ¿Cuáles son estos? El principio de no discriminación, el principio de igualdad y el principio o la libertad como derecho humano del trabajo. Todos están previstos en la Constitución. El principio de no discriminación está en el artículo 1, lo que significa es que toda discriminación, ya sea por género, por sexo, por raza, creencias religiosas, trabajo, posición socioeconómica, está prohibida. El principio de igualdad, específicamente en materia de género, está previsto en el artículo 4 constitucional. ¿Y qué significa? Que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Sin embargo, por el tema que ahorita vamos a tocar, vamos a ver que esto no es cierto. Si bien está constitucionalmente reconocido, no existe una igualdad sustantiva ni una verdadera no discriminación entre mujeres y hombres. Por último, tenemos la libertad de trabajo. ¿Qué significa esto? El artículo 5 nos dice que a nadie se le puede prohibir, ejercer cualquier trabajo, cualquier profesión o cualquier oficio que guste, siempre que estos sean lícitos. Esto se relaciona muchísimo con el artículo 123, que son derechos laborales y derechos sociales. Posteriormente a esto, vamos a ver cómo estamos en el tema internacional. Una bondad de la Constitución que tenemos aquí en México es que también prevé el principio de supremacía constitucional. ¿Este principio qué significa? Que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que sea parte y ratifique México, van a tener el mismo nivel jerárquico que la Constitución o que el texto constitucional. Es decir,
se entienden como una extensión del texto constitucional, aunque no estén expresamente en la Constitución. Los principales y los que ahorita nos tocan por la materia que estamos viendo, ¿me pueden confirmar si sí están viendo mi pantalla también? Sí. Okay. Son los relativos a la igualdad, violencia de género, oportunidades laborales. Principalmente está la Organización Internacional del Trabajo, la cual fue celebrada y constituida en París. Y derivado de esto, tenemos dos convenios súper importantes. El convenio número 100, que es sobre igualdad de remuneración, y el convenio 111, que es sobre la discriminación en empleo y ocupación. Por otro lado, tenemos dos convenciones también fundamentales en materia de derechos humanos y de derechos de las mujeres. Está la Convención CEDAW, que es sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, que se adoptó en Nueva York, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, que se adoptó en Brasil. Por otro lado, estos, si ven, aquí están de un color, están en un morado muy neutro. Tenemos acá abajo dos convenios que están en otro color. ¿Por qué? Porque estos no han sido celebrados ni han sido ratificados por México. Aquí es donde radica el por qué no existe una igualdad sustantiva y por qué sí hay una discriminación que también es sustantiva en contra de las mujeres. No obstante, tengamos 5 convenciones y tratados internacionales que buscan eliminar eso. Estos dos convenios son el convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, que específicamente es el tema que veremos a continuación, y el convenio sobre la protección de la maternidad. Ok, entonces, una vez visto el ordenamiento jurídico en materia internacional, nos pasaremos específicamente al tema que veremos, que son los regímenes de cuidado familiares. Los regímenes de cuidado familiares, dentro de economía feminista, prácticamente es la organización social de los cuidados. Esto, la verdad es que nunca nos han dicho que existe, ni que significa, y mucho menos que son derechos. Derechos que tienen que ser protegidos y garantizados no solamente por el Estado mexicano, sino también por aquellos actores que intervienen en los cuidados familiares. Aquí lo veremos, hay 3 principales actores que intervienen en los cuidados familiares. Está la familia, en primer lugar, está el Estado y por último está el capital. Si pueden observar en esta imagen, aquí vemos perfectamente cómo esta sería la familia, cómo este sería el Estado y cómo este sería el capital. Su injerencia es de mayor a menor proporción, es decir, quien tiene la mayor injerencia en los regímenes de cuidados familiares siempre es la familia. E históricamente, no sé si se lo puedan imaginar, pero estos cuidados han recaído sobre la mujer. A continuación, veremos más, de manera mayor, pues gráfica, cómo es que esto se materializa. Acá abajo tenemos la familia. Tenemos lo típico. Una mujer aquí embarazada, una mujer cuidando a sus hijos, una mujer amamantando, e incluso una pareja de personas de mayor edad con un bebé, o bueno, con un niño. Después tenemos al Estado. Tenemos aquí a un ancianito, tenemos una escuela y tenemos una mujer que está cuidando a un bebé. Por último tenemos el capital. ¿Por qué están en este orden? Porque la familia, al estar a cargo 100% o tener esta mayor injerencia en los regímenes de cuidados familiares, no solamente implica que recaen sobre la mujer, sino que recaen a través del cuidado de su maternidad, a través del cuidado de familiares, a través del cuidado no solamente de los hijos que tienen, sino el cuidado en materia escolar, en materia del hogar, es decir, limpieza, es decir, también cuidado a pues, el marido, comidas, etcétera. Todo lo que implica un cuidado del hogar. El estado de injerencia que tiene, la verdad es que es muchísimo menor y las únicas maneras en las que se materializa es a través de la instauración, ya sea de estancias infantiles, ya sea de asilos, y pues la verdad es que el apoyo es muy poco, por eso su injerencia también es mínima. Finalmente, el capital de injerencia que tienen es muy mínima, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque solamente aquellas personas que pueden tener un poder adquisitivo para
cubrir los cuidados que se dan aquí abajo de familia, pueden pagar eso. ¿Y esto cómo se da? Pues a través del capital y a través del mercado y la circulación de ese dinero. Y obviamente pues del trabajo. Entonces, ahorita esto lo van a entender mejor. Prácticamente esto es para poder visibilizar que sí existe una discriminación y no solamente una, son varios bloques. Hay varios bloques de discriminación y de desigualdad sustantiva en contra de las mujeres derivado de la falta de regulación y de la falta de atención a estos regímenes de cuidado familiares. En esta diapositiva les puse de manera más gráfica, se los voy a explicar en un momento para que se pueda entender esto. Yo sé que es un poco complejo este tema y entiendo perfecto, pero si tienen alguna duda, por favor pónganla en el chat y al final pues las comentamos y las resolveremos. Aquí se materializa perfectamente cuáles son los bloques de discriminación y de desigualdad. En primer lugar tenemos el bloque que no solamente abarcan los hombres o el género masculino, sino el sistema. ¿Qué entendemos por sistema? Es un sistema patriarcal que al final, para que pueda haber una opresión, tiene que haber dos lados. Por un lado está el sistema y por otro lado están las mujeres. Entonces, específicamente el caso concreto que estemos hablando, vamos a determinar quién está a cargo de este bloque. Si específicamente el género masculino o el sistema patriarcal. Entonces, aquí en primer lugar tenemos el primer bloque de desigualdad y de discriminación en contra de las mujeres. Abajo tenemos el segundo bloque. Si se dan cuenta, hay 3 círculos, pero uno está más abajo que el otro. Aquí es súper importante porque esta es una teoría que yo he desarrollado y gracias a esta, justo como lo mencionaban al principio, obtuve el segundo lugar ganando un concurso de ensayo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo lo divido en el sector público y en el sector privado. ¿Por qué? Porque si bien la discriminación es igual y viene del mismo lugar, las problemáticas son muy diferentes. Entonces, tenemos el bloque 2, que son las mujeres. Por un lado está el sector público y por el otro lado está el sector privado. Ahorita me voy a dedicar específicamente al sector privado. Entonces, si se dan cuenta, está el círculo donde dice bloque 2, que es el de las mujeres. Del lado izquierdo está este círculo. Y en ese lado se refiere a todas las mujeres que se dedican al sector privado. Sin embargo, aquí se abre otro bloque de discriminación y de desigualdad. Lo grave aquí es que no es por parte de los hombres ni por parte del sistema hacia las mujeres, sino que esta desigualdad y esta discriminación se abre por parte de las mismas mujeres a otro grupo de mujeres. ¿Por qué esto? Porque tenemos por un lado, que es las mujeres que están en primer lugar más cercano al círculo del lado izquierdo, que dice mujeres bloque 3, son aquellas mujeres que han tenido, no obstante, la discriminación y la desigualdad con la que históricamente las mujeres se han desenvuelto en sociedad, oportunidades de acceder a una educación, oportunidades de acceder a una licenciatura, a una profesión y a un trabajo. Entonces, de alguna forma, ¿esto qué genera? Pues que genera un poder adquisitivo económico. ¿Y esto en qué se traduce? En que van a haber entonces 2 trabajos no remunerados. Va a estar el trabajo remunerado en materia profesional o en el área en el que se desenvuelva la mujer, y va a estar el trabajo no remunerado, que son los cuidados familiares. Porque algo súper importante, como lo decía anteriormente, los regímenes de cuidados familiares son derechos y son trabajos que si bien no se pagan, son trabajos y no son remunerados. Entonces, tenemos por este lado no solamente estos 2 temas, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, sino que adicionalmente vuelve a entrar aquí el bloque 1 en materia de discriminación y desigualdad. ¿Por qué? Porque aunque estas mujeres hayan tenido acceso a oportunidades de educación profesionales y laborales, siguen teniendo obstáculos en materia profesional y en materia laboral para desarrollarse de manera plena, para ejercer de manera plena y gozar de esos derechos reconocidos constitucionalmente. ¿Por qué es esto? Porque al final, aunque ellas deleguen ese trabajo no remunerado, que son los cuidados familiares, para poder desarrollarse en su área profesional,
En el área profesional siguen encontrando obstáculos. Esto se conoce como la teoría del techo de cristal o la brecha salarial. Esto se traduce en que la mujer puede ser CEO de X empresa transnacional. Pero un ejemplo, se embaraza, obtiene los derechos reconocidos constitucionalmente de tener el tiempo con su bebé, de dar lactancia, de poder disfrutar el embarazo. Pero ¿qué pasa durante ese tiempo? Si bien conforme a la Ley Federal de Trabajo está prohibido que se puedan pues, correr a las mujeres en situación de embarazo una vez que vuelven a su trabajo, que vuelven a adoptar como todas las acciones que hacían antes, pues al final este trabajo se tiene que cubrir de una u otra manera para esa empresa. Aquí entra el capital. Entonces, ¿con qué lo empiezan a cubrir? Pues con otras personas. Normalmente, y eso está estadísticamente, ni siquiera el 10% a nivel México, federal, local, municipal, solamente el 10% de mujeres tienen puestos directivos. Solamente el 10% de millones que somos en México. Entonces, al momento de que una vez que ya pasó su embarazo, ya tiene un techo de cristal. ¿Por qué? Porque ella ya se atrasó en ese lapso en el que alguien más estuvo o en el que a alguien más le delegaron su trabajo. Entonces, aunque ella siga teniendo el título de CEO, le va a ser muchísimo más difícil subir y ahí se refleja el techo de cristal que si estuviera un hombre. Entonces, en esto se traducen los cuidados familiares en el sector privado. Por otro lado, ¿por qué se traduce o por qué se materializa esta discriminación por parte de las mujeres del bloque 3 a las mujeres del bloque 4? Las mujeres del bloque 4 son aquellas mujeres que no han tenido las mismas oportunidades laborales, ni profesionales, ni laborales, ni educacionales, perdón, para poder acceder a una profesión, a una licenciatura y a ejercer esto de manera profesional, sino que todo lo contrario, no han tenido esas oportunidades y para poder sobrevivir lo hacen a través de un oficio. Entonces, ellas, ¿qué van a tener como consecuencia? Van a tener no solamente el trabajo remunerado a través de un oficio, normalmente es, el trabajo no remunerado de su propio trabajo no remunerado, que es normalmente un oficio, sea algo que no sea dirigido específicamente a cuidados familiares de las mujeres del bloque 3, van a tener una triple jornada. Normalmente a ellas se les delegan estos trabajos de las mujeres del bloque 3. Entonces, por esto es que es otra discriminación. Sin embargo, aquí es súper importante decir que esta discriminación no es por parte ni es de manera intencional de las mujeres del bloque 3. Es porque hay un sistema y hay algo mucho más arriba de ellas que genera esa discriminación. No olvidemos que la sociedad al final es un engranaje y este engranaje se va llevando por el Estado, por la sociedad y por el capital. Si bien en regímenes de cuidados familiares se dice que no tienen injerencia positiva, pues no la tienen, pero negativa sí la tienen bastante. Y bueno, entonces las mujeres del bloque 4 no solamente van a tener estos obstáculos en materia pues profesional, sino también por desigualdad social. Entonces, terminamos el sector privado. ¿Por qué me fui primero al sector privado? Porque lamentablemente es el sector que más emplea a mujeres y es el sector en el cual no existe una regulación al respecto. Por otro lado, tenemos el sector público. En el sector público, ¿cómo se refleja esto de los cuidados familiares? Pues recientemente, bueno, no recientemente, hace unos años, había muy pocas oportunidades en materia política para las mujeres. No fue hasta que se volvió obligatoria la paridad de género. ¿Y la paridad de género qué es? Que las mujeres puedan tener acceso a cargos públicos, que exista una proporción entre las personas que están computando para un cargo público, que sean hombres y que sean mujeres. Entonces, si bien esto fue un avance, fue mínimo. ¿Por qué? Porque no solamente se atendió a poder dar y abrir la oportunidad para que accedieran a un cargo público, pero todo el proceso y ya cuando están en un cargo público no hay ninguna protección. Y ellas también tienen a su cargo cuidados familiares. Ok, creo que, perdón,
A las 12:30 tendremos que abrir nueva sesión con el mismo ID y nada más va a ser para preguntas y respuestas. Yo ya casi termino esto, entonces esperemos que nos alcance los 5 minutitos que tenemos. En caso de que no, y si se quieren volver a sumar, nada más va a ser para la sesión de preguntas y respuestas y le dan clic otra vez al ID con la misma contraseña. Y bueno, entonces en el sector público, la paridad de género no es suficiente para poder mitigar y erradicar esas pues, desigualdades y esas discriminaciones que se derivan de la falta de cuidado o bueno, de la falta de regulación de los cuidados familiares. ¿Por qué? Porque entonces ya las mujeres acceden a un cargo público, ya tienen un trabajo remunerado, pero no tienen ningún mecanismo para que el trabajo no remunerado, es decir, los cuidados familiares, puedan compatibilizarse y conciliarse con su trabajo remunerado. Es decir, en la Cámara de no les dan los que puedan ir a recoger a sus hijos, etcétera. Ahorita voy a explicar un poquito más de esto. Y okay. Si hay alguna duda de esto, por favor pónganla en el chat. Prácticamente estos son los 4 bloques de desigualdad y discriminación que sufren las mujeres por la falta de la regulación de los cuidados familiares. Después, esto que genera es lo que les decía, una desigualdad y una discriminación sustantiva. Por ejemplo, aquí tenemos a las mujeres del bloque 3. Tenemos que está trabajando, que está también pensando en sus bebés, que está pensando también a lo mejor, vuelvo a lo mismo, los cuidados familiares no solamente es familia, no solamente son hijos, no solamente es marido, también son a lo mejor papás, a lo mejor tías, a lo mejor hermanos, hermanas. Entonces, desigualdad y discriminación sustantiva por primer lugar de hombres o del sistema a mujeres. Después del capitalismo a mujeres. Ahorita me voy a meter específicamente cómo tiene o cómo el papel que tiene el capitalismo en esta desigualdad y discriminación sustantiva, que es importantísimo. Por este lado tenemos las mujeres del bloque 4. Si se dan cuenta aquí, tenemos, por ejemplo, limpieza, cuidados que no son de ella, cuidados familiares que no son de ella, escuela, tareas de sus hijos, e incluso aquí me atreví a poner una familia de una pareja homosexual con un hijo. ¿Por qué? Porque en la maternidad subrogada es lo mismo. Entonces tenemos aquí el tercer bloque de discriminación, que es de hombres y del sistema a mujeres, del capitalismo a mujeres y de mujeres a mujeres, por parte del bloque 3 al bloque 4. Ahora, el capitalismo. ¿Cuál es el papel del capitalismo aquí? En la teoría, la verdad es que se dice que es mínimo su papel. Sin embargo, yo creo que su papel es el más grande, porque es el que orilla que las mujeres puedan, o más bien que las mujeres sufran de estos bloques de discriminación y desigualdad. ¿Cómo el capitalismo afecta? Bueno, esta es una frase que a mí me gusta muchísimo y no creo que exista un mayor ejemplo para poder entender esto de cómo es la relación del capitalismo con los cuidados familiares. Y dice, cuando el sistema capitalista se hace más salvaje, el patriarcado aumentará en proporción. Al capitalismo, ¿qué es lo que le importa? O bueno, al capital a través del mercado. Es cubrir los medios de producción, generar una ganancia y evitar en la medida y lo más posible invertir más de lo que los medios de producción le generan como ganancia. ¿Esto qué consecuencia tiene? Pues que no prevé los cuidados familiares, que entonces va a haber una brecha salarial, techos de cristal en el sector privado, incluso también en el sector público. Y pues esto le genera la consecuencia a las mujeres de que no solamente no van a tener un trabajo no remunerado como un derecho social, sino que van a tener el de los hombres. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra el Estado. Bueno, para terminar rápido lo del capitalismo, la manera como más se puede entender cuál es su papel es que a través del sistema, o bueno, del sector privado, la mayoría de las empresas que emplean a mujeres no prevén ni siquiera los cuidados familiares. Parten de la base de que todos los cuidados familiares ya están cubiertos por las mujeres, cubiertos económicamente por las mujeres. Entonces, esto como consecuencia que tiene, que el salario que le dan a las mujeres, pues obviamente no alcanza para cubrir no solamente los cuidados familiares, y aparte para poder disfrutar de los derechos básicos reconocidos constitucionalmente.
¿Por qué? Porque entonces aquí entraríamos en lo mismo, invertiría más de lo que obtiene. Entonces, esto por un lado de las mujeres. Por otro lado, a los hombres, la verdad es que no existe ni esa cultura social, ni jurídica, ni capitalista de que los hombres se puedan involucrar en el tema de cuidados familiares. No es un tema de estoy ayudando en la casa, es un tema de una corresponsabilidad y una conciliación en los trabajos de cuidados familiares en función de las aptitudes de cada uno, pues, de las parejas. Entonces, nos pasaremos al papel específicamente del Estado. Esto ya es lo último. ¿Cómo ingiere el Estado? También se dice que el Estado no tiene una mayor, pues, injerencia en el tema de cuidados familiares, pero yo vuelvo a lo mismo, creo que es el que mayor, así como el capitalismo, injerencia tiene en un sentido negativo. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una legislación y estuvieran regulados los cuidados familiares con perspectiva de género, a lo mejor y esto no estuviera pasando. Si existieran mecanismos jurídicos de naturaleza preventiva y no de reparación, tampoco estuviera pasando esto. Deben de haber protocolos y manuales obligatorios para el sector privado, para las empresas que emplean al mayor número de mujeres, así como para el sector público en materia de las mujeres que desempeñan cargos públicos y que no pueden hacerlo como lo haría un hombre, así como en el sector privado. ¿Por qué? Porque van a tener a su cargo siempre los cuidados familiares. Entonces, también aquí una de las propuestas que yo realicé es la creación de un organismo descentralizado o bien un departamento y ampliar las facultades de las mujeres. ¿Para qué? Para que pueda ser el encargado de vigilar la distribución igualitaria y acceso a oportunidades de manera sustantiva y verdadera a estas oportunidades y evitar la brecha salarial, evitar los techos de cristal. Entonces, bueno, otro también súper importante es que el Estado mexicano no ha adoptado los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que les mencionaba anteriormente, específicamente sobre responsabilidades familiares y protección de maternidad. No sabremos por qué no los ha adoptado, la verdad, pero adoptarlos implicaría que tomara obligatoriamente las acciones que aquí mencionamos y de esa manera podamos contribuir a la erradicación de esta violencia, porque es una violencia en contra de las mujeres. En el sector público es una violencia que se traduce en una violencia política, dependiendo de los casos específicos. Y en el sector privado, pues hay muchísimos tipos de violencia, pero no hay duda de que es una violencia en contra de las mujeres. Tenemos menos de un minuto. Yo he terminado prácticamente esto aquí. Si tienen alguna respuesta o pregunta o algún comentario y se gustan meter ahorita que se termine de nuevo a la sesión, sin ningún problema la respondemos y podemos comentar lo que sea al respecto.